Buenas tardes, hoy vengo a hablarles de personas o sujetos. Según el artículo 74 del Código Civil colombiana, señala quiénes son todas las personas naturales o individuales, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Cuáles son las personas? Son personas activas, las que son titulares del derecho; pasivas, las que son titulares de la obligación, contra quien recae o se ejerce el derecho subjetivo y está obligado a respetarlo. El objeto es la cosa o bien incorporal sobre la cual decae el derecho subjetivo y la obligación. Teniendo en cuenta este criterio de conformación de personas, tenemos dos clases de personas en el derecho antiguo romano. Una de ellas es la universitas personam y la otra son las universitas bonorum. Las universitas personam son las personas naturales o individuales y las universitas bonorum son el conjunto de bienes, cosas, etcétera. La etimología de persona. La etimología de persona en el sentido propio significa la máscara que usaban en escena los actores romanos. La voz, la palabra en sí fue tomada del teatro griego con la doble finalidad de hacer un papel y de aumentar la voz de un personaje. En el derecho romano, el paterfamilias en las épocas precedentes, clásica, republicana y arcaica, era el único plenamente capaz quien ejercía por sí mismo y con toda la independencia sus propios derechos. En la edad moderna y contemporánea se crea la definición de persona como ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Gallo llamaba este primer estatus la summa divisio de iure personal, la división más importante de los hombres. Habían varios requisitos para poder ser persona con derechos en Roma. Estaba el requisito de la ciudadanía, el requisito de la libertad. Ese requisito de la libertad tenía varias causales para poderse dar. Primero es que haya nacido en un matrimonio justo y válido en Roma. Segundo, el nacimiento en un matrimonio no justo o no válido al momento del parto. Y tercero, la civitatis donatio, o sea, la naturalización concebida por las autoridades a los extranjeros. Cuarto, la manumisión justa y legítima. Esto es que aquella que observan las formas antiguas y tradicionales de la manumisión testamentum, de la manumisión censa o de la manumisión vindicta. El requisito de la autonomía familiar. Esto significa que para ser persona se debe pertenecer a un grupo de hombres, a una familia, de derecho ajeno o subordinado a esta, o sea, en una familia ser el hijo, ser la esposa del pater familia. Los hombres libres son conocidos como sui iuris y los hombres en derecho ajeno, o sea, los esclavos, son conocidos como alieni iuris. El derecho privado. Desde los primeros tiempos de la República Romana, todos los latinos fueron considerados sujetos de derecho, con referencia a su propio orden jurídico y a las normas del Ius Gentium. La Constitución Política colombiana dispone que
Para ser colombiano por nacimiento se deben llenar tres requisitos. Se pueden llenar mínimo dos, que son el ius sanguinis, el ius soli y el ius domicili. Entonces, para ser persona en el derecho privado se exigía, como se ha considerado, además de la libertad, la ciudadanía y la autonomía familiar, ser hombre propio de su derecho. Solo quien tenga esos tres requisitos es titular de los dos derechos subjetivos típicos del derecho privado, el ius connubi y el contraer iustae, en la facultad de contraer ius, o sea, contraer obligaciones. Algo muy similar ocurre en el derecho colombiano, en el que la patria potestad no se extiende al hijo, que ejerce un empleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razón de su empleo o cargo. Los empleados públicos menores de edad son considerados como mayores en lo concerniente a sus empleos. Pero si ese empleo o cargo público lleva anexa autoridad o jurisdicción, se requiere la mayoría de edad según la Constitución del 91.